Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con cineastas de Sevilla. Nos acompañan Ana Kazejak, desde Turquía, directora de Anka, directora de Fucking Pornhub, Helin Selik desde Turquía con Anka y María Arroyo y Paola Álvarez, directora y productora respectivamente de On The Go. Tres películas muy distintas, pero que las tres abordan de alguna manera el sentir femenino. Y bueno, vamos a charlar con ellas un poco de estas películas y de su trabajo. Así que bueno, voy a... Martín... vale. Ok, pues entonces empiezo con Ana. Sí. Ana Kazejak, directora de Fucking Pornhub. Es una película que plantea una crisis de pareja que intuimos que viene de atrás, pero que termina de estallar durante unas vacaciones. Y creo que en parte habla de una crisis que todas las mujeres que han sido madres se plantean en un momento determinado, que es que su papel de mujer no se olvide, que una vez que son madres reivindiquen que siguen siendo mujeres a pesar de ser madres. No sé si estás de acuerdo con esa idea. Hello, thank you for having me. I don't know, do you hear me, guys? Yes. Yeah, okay. Yeah, well, I think this is something we probably all women know, that it's a really difficult time when you when everything changed in your life and you became mother, and you can there is a lot of new challenges in your life, but still you can miss something. And I'm not talking about women only, but I'm talking about the whole relationship, you know. And the film, the background of the film, it's the observation of myself, of my friends, and all, maybe not all, but most of my friends went through that kind of crisis, and that happened to me too. So that's what I have in my life is camera. So I, you know, decided to make this kind of film, because I felt like, you know, this is not only about me; it's about the whole generation. So after the premiere in Poland, that was called a kind of generation project. I mean, generation film which shows not only problems of the woman in the relationship, but also shows how difficult it is to find the perfect spot or perfect place in this relation for men. So generally, it's the film about the marriage crisis, about the middle age crisis of the woman who is trying to find her new path to herself. I can't say more because of you. First, he will write an article and then. Yes, I take my time. Bueno, hola, gracias a todos por estar aquí. Creo que, bueno, todas las mujeres conocemos bien un poco este tema. Es algo complicado, es algo que, bueno, que nos cambia a todas, que es una etapa en la que suceden muchísimos cambios, en las que echas de menos ciertas cosas, algunas que cambian, otras que no. Pero creo que no solo les pasa a las mujeres. Yo creo que al final la película habla un poco de todas las relaciones en general. De hecho, uno de los objetivos de la película era un poco incluir todas las experiencias que yo he vivido un poco de primera mano, también mis amigos, muchos de ellos, mejor dicho, en la que la mayoría de ellos, pues bueno, ya te digo, tuvieron estas crisis de pareja o personales y decidí incluirlas porque, bueno, al final yo lo que tengo a mano es una cámara, entonces decidí utilizar lo que tenía para poder reflejarlo. Ya te digo que al final no solo se habla de casos concretos en la película y no se habla de experiencias personales únicamente, sino que es algo más bien generacional. De hecho, en Polonia se hablaba un poco de la película como una película generacional en la que no solo son problemas del género femenino, sino
problemas generacionales, ¿no? De encontrar tu lugar en el mundo, incluso para los hombres también, de encontrar tu lugar en la sociedad, de la crisis de la mediana edad, de encontrar un camino. Tampoco puedo decir mucho más porque no quiero que la gente sepa de más de la película antes de verla, vaya. Bueno, este tema tiene que ver de alguna manera con la película On the Go, que también rescata casi una de las preguntas de una generación anterior. Quizá tu protagonista pasa de los 40, esta protagonista es más joven, pero es ser madre o no ser madre, ¿no? Esa gran pregunta que ella se está todo el tiempo haciendo. Y en el caso de esta película es una parte de la película Maldita de Pelayo, de Corridas de Alegría, que era una película muy kinky. Tu película tiene mucho más glamour. ¿Qué te interesó de esa peli y cómo quisiste actualizarla? Bueno, pues esto fue una especie de reto, aventura, juego que me lanzó Julia de Castro, que es la codirectora con la que hemos hecho la película, que también es la protagonista de la película, que me lanzó mientras vivíamos en Roma, en la Academia de España. Y claro, ese punto de partida surge de ella. Entonces yo cuando la veo, una mujer de Ávila que me dice que quiere hacer un remake de Corridas de Alegría, yo que soy de Sevilla y que conocí a Gonzalo porque trabajé haciendo prácticas con el guionista de Manuela, ¿no? Pancho Bautista. Y claro, que esta mujer me diga, ¿quieres hacer un remake de Corridas de Alegría? Pues a mí me sorprendió tanto, pero me vino un flash de esa sensación de pensar, en esta película la gente se ha pasado súper bien haciéndola. Yo necesitaba pasármelo súper bien haciendo algo. Entonces pensé, pues ese es el espíritu que yo quiero recuperar para mi peli. La película no se me hubiera ocurrido a mí de hacer un remake de esa película, pero bueno, la verdad es que a Gonzalo le respeto porque me salvó en un momento en el que yo pensaba que iba a dejar el cine y vi Las Niñas y pensé, con qué sencilla y con qué poco hace falta para hacer una película que conecte con la gente que necesita de repente un soplo de aire fresco, ¿no? Y eso es lo que yo necesitaba en ese momento, Gonzalo me lo dio, entonces lo que haga falta, o sea, si alguien me dice vamos a hacer Corrida de Alegría, pues hacemos Corrida de Alegría y ya está. Y entonces de ahí sale algo que al final se convirtió en una cosa que bueno, que empieza con ese punto de partida, pero que no tiene nada que ver, que bueno, tendrá más glamour o como tú lo quieras decir, pero sí, otra cosa. Bueno, es que quizá la película de Pelayo vista con ojos de hoy nos puede parecer pues que igual algunas visiones son como un poco escandalosas o tal, y realmente creo que tú le das bueno, el punto de vista de ella cambia todo realmente. Claro. Y han dicho que es la película más machista de Gonzalo, también puede ser, no lo sé, yo tampoco tengo eso, no lo considero una persona que machista per se. ¿Y trabajaste con él durante el proceso de escritura o...? No, bueno, no, él ha estado como un guía apoyando sin meterse nunca a dar su opinión, y desde el principio porque bueno, pues al principio, pues lo primero que te planteas es que tienes que pedir permiso, ¿no? Entonces yo me metí a la página web de Gonzalo, ¿no? gonzalogarciapelayo.com, era en su entonces, ahora creo que es Los Pelayos o algo así. Y le escribí, Gonzalo, mira que vamos a hacer un homenaje a Corridas de Alegría, ¿a ti qué te parece? Y entonces a los 5 minutos me llama por teléfono y me dice, pues la semana que viene voy a Chipión a presentar Frente al Mar y no sé cómo voy a llegar desde Jerez hasta ahí. Yo te dije, yo te llevo. Entonces lo recogí y en el coche nos fuimos a Chipión, empecé a contarle, le puse un micrófono, lo grabé todo. Y ahí está la conversación. Entonces, de ahí surgió una especie de amistad, apoyo, yo no sé, padrinajo, por decirlo de alguna forma, que sigue hasta hoy y bueno, ha sido una pieza fundamental para que esta película exista, claro. Y la ha apoyado desde el principio sin reservas, sin controlar nada, sin nada. Libertad absoluta, siempre. Sí. Pero una cosa, yo creo que es que hay una cosa que a mí me ha fascinado mucho desde que empezamos a ver los guiones hasta lo que ha resultado al final, que creo que resumió muy bien Omar Ayuso, que es el protagonista, cuando la presentamos en Locarno, que decía que empezaba siendo que para él empezó siendo una película sobre la maternidad o no maternidad y el trauma de la persona, del compañero de viaje, y acabó siendo una película sobre la amistad. Creo que al final lo que consiguen Julia y María en esta película
es que en realidad partimos de inquietudes actuales de esta generación, de inquietudes muy concretas que les pasan a los personajes al comienzo de la película, pero lo que le une irremediablemente a Corridas de Alegría, a pesar de todas las diferencias que luego las separan, es que son películas sobre la amistad y sobre con quién haces tu viaje y a quién te encuentras en ese viaje y cómo tratas a las personas que te encuentras en ese viaje. Entonces yo creo que es muy bonito porque pasaron muchas ideas por las cabezas, había pues muchas ganas de hacer una revisión también desde donde ellas estaban, desde donde ellas sentían, pero al final ha sido muy bonito cómo las dos películas se han ido encontrando y opiniones y visiones al margen. Son dos películas muy bonitas sobre la amistad y sobre estar en momentos límites de la vida, ser personajes con ese nothing to lose, con muy diferentes backgrounds, pero encontrar en la persona que tienes al lado o las personas que te acompañan en el viaje los motivos para seguir, ¿no? Eso a mí me parece que es lo precioso que acaba conectando las dos pelis. Y va muy bien en la línea de otros proyectos que tú has producido. A mí me encanta la presentación de la productora de Film Production, que dice: producimos nuestras películas porque nadie se atreve. Y creo que, bueno, también las que has dirigido tú, Mamántula, que también se va a ver en Gijón, tienen todas un sello muy particular, una estética quizá, son películas muy gamberras, no sé, muy jóvenes, muy frescas. Creo que ahí hay una línea que tú apoyas interesante y diferente a otras, ¿no? Me parece. Bueno, sí, es sobre todo no perder la diversión en hacer cine y que sean películas que siempre cuentan algo. Yo creo que, bueno, no sé, hay siempre dos visiones, como la gente que cree que el arte no es activismo o el arte sí es activismo. Para mí el arte siempre tiene que ir cargado de significado. Estás en un sitio donde comunicas, llegues a más o menos gente y yo creo que al final, más locas o menos locas, siempre es como contar historias que de verdad conecten con momentos, con sensaciones y con temáticas que, no sé, que nos hagan un poco no sentirnos solos en el mundo. Son, yo creo que lo común de todos estos proyectos, incluso en Mamántula de John de Sosa, que al final es una película sobre una araña extraterrestre con dos detectives enamoradas. Son películas que tienen como acercamientos muy diferentes a las historias, pero que al final tratan mucho sobre la soledad, sobre la discriminación, sobre desde la sensación de el sentirte sola como mujer a la hora de tomar ciertas decisiones, los abusos que también los trata On The Go, la discriminación de la comunidad LGTBI. Mamántula no deja de criticar cómo a las autoridades les da más o menos igual cuando los crímenes ocurren en ciertas minorías, y luego nuestras películas que siempre tienen ese foco puesto también en la migración y en la lucha antifascista, para nosotros siempre clave desde la productora. Entonces sí, son, no sé, es ganas de hacer películas que sean, que muevan al espectador y que tengan siempre como algo, que dejen pozo. Creo que son todas películas que te dejan pensando en algo, y eso es algo que a mí me parece que tiene que hacer el cine, si puede. Bueno, tenemos también a Helen Selig, directora de Anka, una película que observa a 3 mujeres jordanas que han experimentado, han vivido experiencias traumáticas. Está el contexto de la guerra, están abusos, abusos de todo tipo. Está también un sentimiento de culpa que ellas, por el que ellas pasan, porque a veces para querer evitar el sufrimiento de sus hijos, pues tienen pensamientos sobre, bueno, matarlos para que dejen de vivir el horror. Entonces, tú te acercas a ellas desde una delicadeza increíble, me parece. ¿Cómo conociste a estas 3 mujeres, su historia, y qué te llevó a querer hacer la película con ellas? I think as a woman coming from the Middle East, as a Kurdish woman coming from the Middle East, for me, and it is, for instance, a region which is full of violence, not only in terms of governmental policies, but also in the daily life and the narratives, but also the cinematic narratives we have.
So for me, it is not only a matter to my heart, but also I see it as a responsibility, because I have the agency to rethink the images of violence and kind of rewrite these narratives of violence, and kind of create a space where the violence has a surface to be projected at, and maybe can have a transformational power for the people who were affected from this violence. So I think for me also what I was thinking a lot about while making this film is what we lack in the Middle East while visualizing the violence is that we forget that every person who was affected from this violence has the right to a dignified image. So while doing the film, there's a Syrian collective called Abu Nadara Collective, and they are a lot contextualizing this idea of the dignified image, and how every person who is being represented in connected to crimes, violent crimes, have the right to a dignified image. And I think that I was affected a lot by this let's say movement, and by this idea, and how they are reconstructing again the representation of the survivors. And this made me think a lot about how I can represent my protagonists, which are affected from big brutal violent crimes, and yes, I think this is what I can say. I don't know. Bueno, yo como mujer de Oriente Medio realmente te diré que es una zona que está llena de violencia, no solo gubernamental o interior, por así decirlo, sino que en cada historia, en cada pequeño relato lo vas a encontrar lleno de violencia, y creí tener la responsabilidad un poco de reescribir, de reestructurar, de crear una especie de espacio en el que la violencia se representase y se reflejase de alguna manera, ¿no? Y que se incluyese en mi película. Pensé en todo momento mucho en lo que nos faltaba en Oriente Medio para que todas estas figuras tuviesen cierta dignidad, y realmente sentía al final que todos los colectivos resultaban abrumadoramente vejados de alguna manera, y cuyos contextos no acababan de ser dignificados, y simplemente al final solamente lo único que hacían era representar los crímenes de guerra y toda la lacra que arrastraban. Entonces me afectó mucho además conocer un movimiento, un colectivo que se llamaba Madara. The collective name was Abu Nadara. Abu Nadara. From Syria. From Syria, de Siria, un movimiento de Siria en el que había muchos casos individuales, muchos casos concretos de este tipo, y me afectó tanto y me inspiró de alguna manera a crear todo lo de esta película, ¿no? Cómo los personajes luchan por intentar superarlo o por sobrellevarlo de la manera en que puedan. Y así fue como decidí incluirlo en el proyecto. Y ya te digo, es una violencia de alguna manera brutal, pero bueno, lo mismo, no puedo anticipar mucho más porque tampoco quiero que se pierda el efecto. And maybe to open this term of the dignified image, it's kind of in a way that the author can create a visual space where the truth, whatever it is, whatever the truth is, can be re-regulated, and the politics of the truth can be re-regulated by the audience. And so this way, the people who are affected from violence have the right to a dignified image. So they obtain the right to the dignified image. So I would say. Sí, bueno, y el concepto de que al final tengo la capacidad, ¿no?, de crear en la imagen una imagen digna, como autora, mejor dicho, tengo la capacidad de poder en las imágenes, en lo visual, crear un espacio en el que todos estos personajes puedan tener un derecho a reescribir de alguna manera la verdad, y que puedan tener ese derecho a la dignidad, y que se muestren como personajes dignos incluso pese a todo lo que han tenido que sufrir. Creo que esa idea tiene que ver con cierta opacidad que tiene la película. No se nos cuentan exactamente las historias, no se dan nombres, son más bien como pequeños gestos o algunas conversaciones, pero bueno, un poco cogidas al vuelo, ¿no? Desde un principio y un final de me pasó esto, etc. Y creo que en ese sentido el tema y la forma, tal y como tú lo creas o lo planteas, está perfectamente engarzado. Y
incluso con la luz también. Parece que la luz siempre está del otro lado y tú creas un juego con las cortinas, con los velos. ¿Todo eso fue una decisión que estaba al principio o que fue surgiendo a medida que tratabas de buscar esa imagen dignificadora? Again, another thing that was really keeping my mind busy while working on this film was what is information, and how do we deal with this information, and what kind of practice is consuming information. So I after living 12 years in a country which is not mine, which is Austria, which is a highly white society, for me, consuming information is a pretty wide practice. So this taking and never having enough, and having this incredible access to information, which is a big privilege, which we are lacking in the Middle East. Because if you want access to information, either you are from a high social class, or you need to work very hard for it. So I think while working with these, I was working with not this kind of rational information, and not the information on an audio level that I give you this information. Rather, I wanted to provoke this idea of, in the audience, what kind of information do you need, and why do you need that, and what do you do afterwards with this information. So rather than giving this information that I thought is going to be useful for the audience, I show the symptomatology of the trauma in a specific closed space, and I wanted audience to investigate the information that is in this, also in the realm of the space, and then decide this is the information. Then audience also has the right to decide what information do I take from this image. Sí, bueno, como realmente era otro tema que tenía en mente cuando realicé la película, era el qué es realmente la información, cómo tratamos la información, cómo la consumimos, ¿no? Te puedo contar que yo llevo 12 años viviendo fuera de mi país de origen, que es vivo en Austria ahora, realmente una sociedad puramente blanca y en la que todo el mundo lo único que hace es coger, tomar y quedárselo para sí. No da nada en ese aspecto, y realmente yo pienso que en Oriente Medio la información es un privilegio, porque no todo el mundo puede acceder a ella de manera tan relativamente fácil como lo hacemos en países blancos como puede ser Austria. Entonces decidí que en la película no quería trabajar la información de una manera racional, quería provocar un poco ese desconcierto, el desconocimiento, para que el espectador se preguntase en todo momento qué hacer con la poca información que estoy recibiendo con la película, con los detalles sutiles, si tiene realmente curiosidad, que sea un poco el espectador el que se interese por investigar, buscar más detalles acerca de esta temática, representar también un poco una sintomatología, de todos estos traumas, hacer que el público pase de ser un mero espectador, nunca mejor dicho, a que se gane un poco más o se interese de alguna manera más por esa información, como nos pasa en estos lugares. Voy a volver a Ana, a la película Fucking Bornholm. Además de la película, hay también un libro y una serie sonora con el mismo título y el mismo proyecto. ¿Por qué o de dónde viene esos otros dos proyectos paralelos, y qué te permitió trabajar cada uno de ellos en su formato? Okay, the story of this project is very long, because I was trying to make the film for 8 years, and to make the film I needed some money from Polish Film Institute, and that was the time when it was quite difficult for me to get the money, because this film is, or this perspective is quite, I mean, I wouldn't call it like this, but it's said that it's maybe a bit feministic. So during, as probably you know, last 8 years in Poland, the right wing took, that was the leadership of the right wing in Poland, and that was the problem to get the money from Polish Film Institute, because that was not something they wanted to put the spotlight on, like a feministic things and themes and plans. So it took me 8 years to make it. But before
I had to prove that somebody is waiting for this story. So after my second failure, somebody came to me from the MPGO. This is the company who is producing some content, like books and audiobooks, and also something that we call in Poland audio series. And at that time there was nothing like that before, but they offered me to make audio series based on my script play, and that was a kind of risk for me, because if it would succeed, then it would help me, you know, to make a film. But if if it was opposite, you know, that probably would be the end of this project. And but I took the risk, and we did it, and it was a huge success. This story is much longer, but I'm trying to make it shorter as much as I can. So at the same time, I wrote a book which was based on the script. It's more or less the same, but there are like more. There's more background of the characters. So this is a combination of those things. I mean, the film is more or less the same as the audio series, except the end, because after when I heard the whole story made as an audio series, I decided to change the end, because I felt like, you know, it doesn't work anymore, and I want to do something more progressive, not to because in this audio series she was she accepted him again, and she the wife was, you know, more, how to say, weaker, in my opinion, you know, a bit. And so I changed it, and so this is the story of the whole project. Now we're working on the continuation, and actually, you know, the second season of Fucking Bornholm, like audio series, was premiered a few months ago, and we are working on the TV series. And it's called Fucking Monterosa, because they're going to Monterosa. Bueno, realmente la historia de toda esta película y de todo este proyecto en general ha sido bastante larga. Han sido 8 años de intentar recaudar el dinero para poder hacer mejor dicho, 8 años de hacer toda la película. Nos llevó sobre todo la mayoría del tiempo intentar recaudar los fondos y el presupuesto para poder hacerlo, porque bueno, el llamado Polish Film Institute, lo que sería el Instituto del Cine Polaco, no quería tampoco ayudarnos de gran manera. Fue bastante complicado contar con su colaboración. No sé si está bien decirlo aquí, pero bueno, digamos que sí. Ahora nuestro país no es muy feminista, que digamos, y este instituto tampoco, puesto que en los últimos años en Polonia, pues bueno, ha ido surgiendo cada vez más los partidos de derecha, etcétera. Entonces era muy difícil recaudar el dinero, porque no consideraban que quisieran apoyar algo tan feminista como podía ser mi película, o bueno, mi proyecto en general. Así que ya te digo, me costó 8 largos años en los que, bueno, quería demostrar de alguna manera que era un buen proyecto, era algo que quería sacar adelante. Y tras mi segundo fracaso, alguien vino y me comentaron de que había una productora que se dedicaba sobre todo a hacer libros, audiolibros y lo que allí en Polonia conocemos como audioseries. Aquí en España yo diría, nota del traductor, personalmente diría que es como una radionovela o algo parecido. Y me ofrecieron pues llevar mi guión a estos formatos. Entonces, bueno, se me planteó una disyuntiva muy arriesgada, y en la que dije, si esto triunfa, sé que me va a ayudar a después crear una película, pero si no, pues este va a ser el final de mi proyecto. Pero bueno, me arriesgué al final y resultó ser un gran éxito. Al final toda la historia que yo tenía creada del guión y demás era muy larga, pero al final solamente hemos tratado un poco una parte de momento nada más. En el libro sí que es cierto que, bueno, es muy parecido a lo que podréis ver en la película, pero se aporta más contexto. Obviamente los personajes, se describe mucho mejor lo que piensan los personajes, entonces ya es mucho más inmediato conocerlos. Pero ya te digo, es más o menos parecido, y
la película al fin y al cabo es un poco una mezcla de estos dos formatos, de tanto el de lo que se detalla en los libros como lo de las audioseries que comentábamos. Sí que es cierto que decidí cambiar un poco bastante el final de la película porque, bueno, en las audioseries la protagonista vuelve a como aceptar a su pareja, a su marido, de alguna manera, pero bueno, con el tiempo consideré que la hacía más débil al personaje, así que decidí cambiarlo para la película y pues ya te digo, al final esa es un poco la historia de todo el proyecto. Sí que es cierto que ahora seguimos trabajando un poco en ello porque ahora se viene la segunda temporada de la audioserie Allí en Polonia, que se estrenó, perdón, hace poco, no viene, ya ha empezado, hace poco se estrenó. Y ahora sí que es verdad, vamos a estrenar una serie de televisión que se llamará Fuck Monterrosa, porque ahora se van de vacaciones a Monterrosa, no es otra vez en la isla danesa. Bueno, la película se pone hoy a las 5, no sé si alguien se quiere ir corriendo a verla, y si no, mañana a las 7 hay otro pase, una película muy recomendable. Bueno, vuelvo otra vez a On The Go, porque hay algunos elementos que estaban en la película de Pelayo, pero otros no. Creo que el personaje de la sirena me parece que no estaba. Bueno, era Volcaíta. Ah, vale. Que bueno, que es un personaje que de ahora tiene mucho peso, ¿no? Porque al final va guiando un poco el camino, Chacha Huang. Pero bueno, sí, entonces estaba yo equivocada, sí que estaba en la película. Hay una semilla de la reina de la Volcaíta, pero sí. Ahora mismo tuvo mucha inspiración en una persona que pensábamos que iba a interpretar el papel, pero en un momento determinado decidimos que no, porque casi todos los personajes tienen mucho de autobiográfico de las personas que la iban a interpretar. Y la reina, pues al final, en un momento determinado, no podía interpretar a la persona que habíamos pensado. Y hicimos una prueba a varias personas y apareció Chacha. Y Chacha apareció que hizo la prueba de guión con el cigarro en la boca, andando así. Y dije, estupenda. Luego sí es verdad que he leído críticas en las que se habla de perpetuar un estereotipo, ¿no?, de la asiática así misteriosa, sexualizada, que me da mucho miedo que hayamos caído, pero desde luego por guión no estaba así, o sea, nunca había sido, nunca tenía rasgos asiáticos. Lo que pasa es que hicimos un casting tan abierto que la que apareció pues resulta que tiene origen chino, pero no estaba pensada la reina de Triana como que fuera china, la verdad. Pero bueno, apareció Chacha y era maravillosa, pues como le íbamos a decir que no. A mí me recuerda un poco un personaje de Corto Maltés o algo así, un poco más de cómic, quizá. Sí, tiene un punto como surrealista la sí. sirena, claro. Bueno, voy a volver otra vez con Helic, que esta película tiene es coproducción con España, en la fotografía, producción, muchos miembros del equipo sonido también. ¿Tú tenías alguna vinculación con España o cómo fue la razón de terminar con tanto equipo español? I think it was very random one. My co-producer, I produced it together with Rebecca Rebecca Sanchez Lopez from Barcelona. We know each other since very long years, but it was more on a friendship basis. And I think for me, because of the story has a certain sensationalism to it. So it's a very sensational story to talk about, Arabic woman, violence, like it is full of Orientalism, completely. So I didn't want to go to a big production or to big in terms of really an old one with a bigger infrastructure, because I didn't want to put the film into that corner of making it even more sensationalist by putting a very big production behind it. So for me it was much more important to find a person whose ethics I know and whose ethics I support and who's gonna take care of the project, because for me again it's I think very, very difficult to tell about a story like this, which is coming from another region that is culturally very different from Europe. So for me it was very important to pick the single people that I trust personally and I know it's going to work, first of all, on an ethical and political level.
And this is how it worked out also with Rebecca, because it was a person I trusted in these terms. I knew she's going to take care of the project. I knew she's going to take care of the woman, which was the most important thing for me. This is how it happened. So we were friends. Pues sí, te digo la verdad que fue un poco aleatorio. La coproductora, que es Rebeca Sánchez López, una chica de Barcelona, pues al final nos conocimos por amigos, realmente. La historia al final es una historia muy trascendental de mujeres orientales, con un poco de orientalismo, mejor dicho, mujeres árabes, etcétera. Y yo no quería que se tratase de una gran superproducción, ni siquiera algo que tuviese grandes infraestructuras ni grandes medios. No quería llevarlo por el camino del sensacionalismo, era algo que me aterraba un poco que pasase si lo hacía de esa manera. Entonces lo que quería era un poco elegir individualmente todas estas personas, que conociera un poco su ética, su moral, que se preocupasen por el proyecto como yo lo hacía. Y al final es una historia difícil, es una historia muy diferente de la que podemos percibir los europeos a nuestro alrededor, y para mí, ya te digo, elegir individualmente todas las personas del equipo, podríamos decir un poco en base a su moral, no a su moral, sino que todos estuviéramos en la misma página a la hora de trabajar en el proyecto, era súper relevante. Entonces, ya te digo, Rebeca se preocupó todo el rato, al igual que yo, de la grabación, del proyecto. Codo con codo trabajamos mogollón, y también se preocupaba mucho de las mujeres con las que trabajamos, y al final éramos amigas. Entonces esa fue por la decisión por lo que hicimos así. Anka ya se dio ayer, y antes de ayer ya tuvo un pase. Espero que pudierais haberla visto. On the Go se verá mañana a las 9:30 y el viernes en un segundo pase a las 9:30 también. Así que nada, bienvenidas a Gijón, muchas gracias por vuestras películas y esperamos que disfrutéis del festival. Thank you. Thank you.